Hay una voz dentro de ti que siempre ha querido ser escuchada, pero la hemos ignorado por mucho tiempo. Lo que callamos, lo que reprimimos, lo que nos negamos a sentir, se convierte en bloqueos, en emociones atrapadas, en enfermedades del alma. Pero cuando finalmente escuchamos lo que el alma grita, la transformación comienza. Bienvenidos a Lo que el alma grita, un espacio donde exploraremos historias, terapias, libros y experiencias que nos guiarán en este viaje de sanación y despertar. Soy Catalina Bejarano y te acompaño en este camino, porque cuando el alma habla, la transformación comienza. Bienvenidos y bienvenidas a Lo que el alma grita. El día de hoy les tengo una invitada súper especial. Esta mujer la conocí hace tal vez 2, 3 años, no recuerdo exactamente, pero la conocí en un espacio muy bonito cuando yo estaba experimentando todo el proceso de barras de Access. Fue un encuentro muy curioso además porque nos estábamos tratando de encontrar en un parque y no nos encontrábamos. Al final hicimos un clic, hicimos match, de verdad que fue muy chévere poder conocerla y a partir de ahí han surgido una cantidad de cosas. Esta mujer tiene un alma maravillosa y por eso quería que hoy les pudiera contar su historia. Ella se llama Claudia Molina, la séptima terapeuta, así como la van a encontrar en Instagram y van a conocer parte de su historia. Hoy vino a abrir su corazón y a contarnos qué era lo que su alma venía gritando durante mucho tiempo y hoy ha podido identificar qué es lo que ha pasado. Así que bienvenida Claudia a este espacio maravilloso. Hola Cata, muchas gracias, de verdad. Me siento contenta de estar aquí. Qué rico. Mira, este es un espacio para que charlemos, para que le contemos a las personas qué ha pasado, cómo fue ese proceso de despertar, pero la idea es que también te conozcan cómo eras cuando no conocías nada acerca del despertar, cómo eras en esa 3D, cómo fue tu infancia, cómo fue tu adolescencia, porque queremos saber cómo era esa Claudia de antes y cómo es la Claudia de ahora y qué fue todo eso que la llevó a hoy estar ayudando a más personas y a vivir un proceso bastante difícil del cual les vamos a hablar. Así que cuéntanos, Claudia, un poquito acerca de ti, de dónde vienes, dónde naciste, quiénes eran tus padres. Bueno, Cata, y a toda la audiencia, eh, soy de aquí, soy caleña. Mm, Mi niñez fue bonita, pero no tuve a mis padres conmigo. Ok, Entonces ahí ya vamos viendo una herida de mi niño interior, de abandono. Mi padre me lo arrebataron a los 3 años de vida. ok. Y mi madre nunca estuvo. Yo fui criada por mi abuela. Esa mujer me dio un amor incondicional y tan grande que uno nunca se imagina que porque te den tanto amor, eso te traiga tantos problemas en la vida. Debido a ese Interesante. amor. Madre, ¿tu abuela materna o paterna? Materna. Ok. Materna. Me trajo. Fui muy querida por ella, por mis tías, pero por los tíos no. Porque me daban tanto amor. Porque ya sabían que mi papá ya no estaba, mi mamá estaba siempre fuera del país, entonces, pero los tíos no lo comprendían, entonces siempre decían que por qué la preferida, que por qué querer más a una nieta que a los propios hijos o que a los hijos de ellos. En fin, yo fui como desde pequeña la oveja negra de la casa en el sentido de que empecé a mover muchas cosas en el clan familiar. Pero mira que es muy interesante porque eso es algo que normalmente vivimos, ¿no? Cuando somos carentes, y yo creo que sobre todo nosotros en nuestra época vivimos unas carencias bastante grandes, y ahora con nuestros hijos queremos venir a suplir. Y eso fue lo Sí, que hizo tu abuela, o sea, ella sí, simplemente quería completar todo eso que te hacía falta. sí, es Tal vez cierto. no fue de la mejor manera, porque hoy nosotros nos damos cuenta que el dar más no es lo mejor. Mm. Pero pues afortunadamente tenías una mujer maravillosa a tu lado dándote mucho cariño. Yo digo que personas como ella, uff, divina, 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 divina. Y sí, ya empezó mi juventud, pues siempre estudié en buenos colegios, eh, me relacioné bien, siempre me ha ¿Y tu gustado. adolescencia qué tal?
Bien, porque es que siempre me ha gustado el baile, la guachafita, yo he sido así. O sea, rumbera, rumbera. Sí, o sea, es algo que a mí me hace vibrar mi cuerpo y yo no entendía, hoy entiendo, Ujú. pero a mí me hace vibrar, yo siento la música. Y yo a veces cuando voy ahí de rumba, yo veo a las personas bailar y yo digo, ¿por qué bailan así? Como para adelante, para atrás, como si estuvieran contando. O sea, no lo sienten, no sienten y la música hay que sentirla, porque es que es lo que le gusta a tu alma, entonces uno tiene que darle gusto al alma. Eso Ajá. lo comprendí. Chévere, o sea que ya sabemos que te encanta la música. Nos Sí, vamos a ir a la Topa Tolondra. sí, es, Estuve este fin de semana y me pareció súper chévere, porque es precisamente eso, es darte el sí, permiso de desconectarte, de moverte, de sentirte con la música y fue muy bacano y lo hicimos con unas amigas, así que vamos a tener que vivir esa experiencia sí, también es muy nosotros. rico, sí, ya he ido también allá, es muy rico. Sí. Qué bien. Bueno, ¿y cómo fue el tema de los novios? No fui ¿Noviera? noviera, no. Tuve unos cuantos, poquitos. Los noviazgos de mi época eran los noviazgos sanos, de besitos, abracitos y hasta allí. Ya. Paré de contar hasta que llegó ¿Tu esposo? el hombre que me conquistó. ¿Cuántos años tenías? Tenía 18. Joven. Sí, Yo también me casé súper joven. sí. Tenía 21 años. A mi esposo lo conocí a los 19. Casi iguales. Ajá, Sí, sí. sí, sí, sí. ¿Y Tenía. cómo fue la relación con él? ¿Qué tal? No, o sea, es tan bonito. O sea, yo creo que el secreto de nosotros dos es eso, que seguimos siendo los mismos como cuando nos conocimos. Nunca Ujú. hemos dejado eso y yo creo que ese es el secreto y lo que hace que las parejas no caigan en monotonía, el aburrimiento. No, es muy bonito. Ya llevamos bastante desde el año 89. Ok, Bastante. sí. ¿Y cuántos hijos tienen? Tres ¿Tres? hermosos hijos. ¿Y planeados o no? Ninguno. Pero queridos, diga. Amados, Cuando adoros, llegan, sí. adorados. Ninguno fue planeado, pero maravilloso. Maravilloso. Amo a mis hijos. ¿Y cómo fue esa experiencia de ser madre? Ay, es tan bonito. O sea, cuando el primer hijo, o sea, hay una diferencia siempre entre el primer hijo y los otros, pero los otros piensan que es que uno tiene un preferido. No, lo que pasa es que el primer hijo es donde vos ves la experiencia nueva. Ajá. Todo es nuevo, no sabes qué va a pasar, que nada. Mientras que el segundo o el tercer hijo ya tenés experiencia, entonces ya sabes cómo manejar las cosas. El primero es el que lleva el bulto. Sí, sí, Porque, porque es experimentar cosas con que él, sí, desconocemos. sí, totalmente. Pero es muy bonito. El primero es un hombre Ujú. que es más, yo quería niña. Yo recuerdo tanto que a mí me hicieron una ecografía porque estuvo a punto de venírseme, tener un parto prematuro a los 7 meses. Y el médico me dijo, ¿quieres saber el sexo? Y yo le dije, sí. Y yo tenía en mi cabeza niña. Y yo le decía, María Claudia, ¿cómo se llama mi segunda hija? Cuando el médico me dice, es un niño. Yo no sé qué cara hice, Catalina, no sé, pero él me dijo, pero no se ponga así, que es un hijo y que de amor. Yo digo que mi cara fue de pronto desastrosa y yo quedé como en shock. Yo salí, llamé a mi esposo porque él estaba trabajando y le dije, "Y es un niño". Y, y después dije, ¿ahora qué voy a hacer? No tengo nombre, ya me faltan 2 meses, ¿yo qué voy a hacer? Empecé como a correr, yo quería ponerle un nombre y no, todo el mundo estaba en contra de ese nombre, me encantaba Joshua. Y Ay, todo el mundo lindo. que no, que ese nombre tan Además, feo, Joshua es el Joshua, nombre de de Jesús. Jesús. Pero yo lo sentía, entonces, de tantos nombres, Juan Camilo. Pero mira, interesante lo que me estás diciendo. O sea, tú querías algo y lo tenías claro, pero tocaba la aprobación del resto. Ahí está la herida del abandono. Sí, Cuando tenemos herida de abandono, queremos la validación de otros para poder hacerlo. exactamente, totalmente. Y después vino mi segunda hija, que sí se llama María Claudia. Ese nombre iba porque iba. Y mi tercera hija se llama Laura Catalina, que hace poco Ok. me di cuenta que la mamá de mi abuela materna se llamaba Catalina, no lo sabía. Y yo, uy. Entonces ahí me puse a pensar como cuando se repiten los nombres y todo ¿Y eso. sabes las consecuencias? No, apenas voy metiéndome y no sé nada de la vida de ella. No sé nada de la Pero vida es de que ella. también se lo hiciste a tu hija, ¿no? A María Claudia. Claudia sí, sí. Mire, eso es un tema bien interesante porque
hace parte del proceso de biodescodificación. Cuando nosotros tenemos el mismo nombre, no solamente heredamos el nombre, heredamos enfermedades, heredamos situaciones de dolor, también cosas positivas, ¿no? No sé si te hayan dicho que ella es como una gotica de agua tuya, o son súper Pues parecidas, mira o que, cosas así. imagínate que cuando siempre decían María Claudia, ¿a quién se parece? Que no se parece ni al papá ni a la mamá. Y mi hija ha sido muy linda desde bebé. O sea, y yo decía, pero ella no se parece a mí. Y yo decía, ¿cómo así? Entonces, ahora que yo hice este cambio, porque esto me lo hice yo ahora soy otra, están viendo a Claudia sin máscara, sin velos, sin tal Ajá. cual lo que soy. Y yo era rubia, lisa. Ahora que me he hecho este corte, que por cierto me lo hice yo misma, las personas me han dicho que mi hija, que yo, me dicen así, y te pareces impresionante a tu hija. Y yo, ¿en serio? Y digo, bueno, ella se parece a mí, les digo. Ajá. Y sí, ya son varias personas y yo digo, coincidencia no es. O sea, de No, pronto porque yo estaba tapándome, estaba haciendo otra. otra persona para ser aceptada. Exactamente, para ser Ujú. aceptada. Pero mira que es muy interesante y ahí te recomiendo que hagas un corte de información tanto de las dos, porque las dos tomaron información desde el nombre de la familia, del clan, de todo eso. Entonces es importante que cortes con eso para que no se siga pasando de generación en generación. Okay. Lastimosamente hoy que conozco la biodescodificación diría la peor herencia que podemos dejar a un hijo es ponerle el mismo nombre. Ay, qué Sorry, lo siento, pero Pero hay una tenía que decirlo. ventaja, sí, claro, claro, pero hay una ventaja, que cuando ya estás metida en este campo, Ya lo ya, hemos puesto, ya ya, que. y ya está puesto y ya es fácil, más fácil como Claro, cuando uno no tiene conocimiento. además hay solución, ¿no? Exactamente. Y la solución, pues hay que hacer los procesos para simplemente cortarlo. O sea, Ok. tampoco es imposible. Pero lastimosamente quien no conoce, pues sigue con el tema de herencia en herencia, de generación en generación. Y sin saberlo. Tú estás a tiempo, lo puedes cortar, Claro que sí. así que está perfecto. Bueno, Claudia, cuéntanos, ¿y a qué te dedicabas antes? Pues, yo he hecho de todo. Yo trabajé hace muchísimos años en la parte financiera, trabajaba Ujú. en banco. Después me fui a una empresa editorial donde fui directora ejecutiva. Y Ok. de allí mi esposo empezó con la fotografía porque él siempre trabajaba en ese medio, en la parte social, y me gustaba hasta que yo dije, no, pues dediquémonos a esto. Y yo sin tener ni idea, yo solo lo veía y yo lo seguía, como el hijo bueno que sigue. Y así fue como aprendí y nosotros somos fotógrafos sociales, profesionales, todo tipo de evento social. Nos encanta porque siempre estamos en los momentos lindos de todas las personas y vivíamos de fiesta en fiesta cada 8 días, pero Qué trabajando rico. obviamente. Pero es muy bonito la verdad y uno da la alegría cuando las personas van a escoger sus fotos para su álbum, cómo se ríen, que mira aquí, o sea, lindo, de verdad. Es una parte bonita y me gusta que más que estar detrás de un escritorio no hay, sí, buenas, Ay, o venga, le sí. ayudo, o si van a hacer un retiro, pues un ejemplo, cajera en un banco o Ujú. algo. Me gusta mucho esa parte de integración, del tú a tú con la gente. Y sobre todo estar en esos momentos especiales. Sí, muy Qué bonito, chévere. muy bonito. Bueno, Claudia, y ahora sí, ¿cómo fue tu proceso de despertar? ¿Qué Pues, pasó en tu vida? uy, en mi vida han pasado tantas cosas. ¿Por dónde quieres empezar? ¿Qué fue Pues, lo primero que te movió más? no sé, ¿Tu hija? sí, o sea, ¿Qué pasó? hace 2 años y 2 meses mi hija tuvo un accidente, mi hija la del medio. Pero 2 años. O sea que, y tú me estabas hablando de que en el 2020 fue tu inicio de búsqueda. Ah, sí, O sea, en tiempo de pandemia. sí, sí, sí. Lo que pasa es que aquí hay algo bien interesante y nos va a contar ahorita Claudia acerca de eso. Y es que cuando nosotros empezamos en la búsqueda espiritual, creemos que todo va a empezar a brillar. Y resulta que es por el contrario, nosotros le llamamos la noche oscura, pero no es una noche. Pueden ser años
y te pasa una cosa y te pasa otra y te pasa otra. Y ahí es donde viene la fortaleza, el crecimiento, el reconocer todo lo que nos pasa en la vida, para qué nos pasa, cómo podemos seguir saliendo de esto. Entonces, Claudia, en tiempo de pandemia empezó la búsqueda. Sí, gracias al encierro. Ahí Empezó. despertamos muchos. Sí, porque yo sí venía tiempo atrás, yo sentía un vacío, que a mí me faltaba algo, siempre lo he sentido, lo había sentido. Yo decía, pero ¿qué es si tengo un hogar maravilloso? Porque mi hogar ha sido bendecido. Trabajamos en algo que nos gusta, porque no trabajamos porque nos toca, sino que nos gusta. Entonces yo decía, ¿qué pasa? Porque siento eso. Ujú. Ya llegó el encierro con la pandemia y empecé a buscar, empecé a cuestionarme, ya empezó la parte de cuestionamiento, donde empecé a hacerme muchas preguntas y así empecé el proceso, empecé a estudiar, a formarme y yo veía, no, todo súper lindo y todo va a ser maravilloso. ¿Cuáles fueron las primeras herramientas que aprendiste? Yo empecé con Reiki, Ujú. después hice una máster donde vimos limpieza energética, donde vimos todo lo que tiene que ver con péndulo y llegué en esa a una técnica que yo amo, que es Tameana. Hay muchas personas Bueno, que ahora no me cuentas de eso. conocen de Tameana, pero les digo que, no sé, yo he conectado. Y del grupo que éramos en ese estudio, éramos 8 personas, ninguna conectó con Tameana. ¿Y qué es Tameana? Yo no sé qué es Tameana. Sameana es algo, se trabaja con cristales, es energético, es de frecuencias, viene de las Pleiades, los pleiadianos, No me digas, yo soy pleyadiana. O pero sea que cuando la tenga, desde ay, el momento que y no la uno, hemos hecho, ¿no? no, te La debo una, tenemos sí, pendiente. Ay, qué o emoción. sea, yo le he visto, los resultados son así, Ok. o sea, mira, mi hija, la menor, ella no está aquí en Colombia, se enfermó. Mi hijo la llevó al médico, estuvieron allá, no, que era una gastroenteritis, listo, le mandaron medicamento y yo no, empecé y le hice una tameana. Ella ese día un poquito mejor, pero fue así, al otro día más o menos, pero decía, mamá, me sigue doliendo. Y yo, ay, ¿cómo así? Y a mí me gusta hacer tameana, o sea, máximo así por urgencia una vez a la semana. Pero yo la vi a ella así, yo dije, no, algo pasa. Y al día y medio volví y se la hice. Y santo remedio. O sea, Ok. así. Fue así. Y lo bonito es que como la vibración Ujú. te sube tanto la vibración que todo se te empieza a dar. Pero obviamente hay que creer y hay que soltar, no estar esperando, ¿será que ya funcionó? No, ya, ella como es tan fresca, ya listo, mamita, yo sé que ya estoy bien, y así, y todo se le despeja. O sea, es algo tan maravilloso. Bueno, Claudio, quedas comprometida conmigo que Sí, vamos a sacar ese espacio esta misma semana. sí, es Porque se maravilloso. me viene un fin de semana de mucha acción y quiero tener todas las puertas así. Claro que sí. Sí, de verdad, Abiertas. muy lindo y maravilloso porque se siente. Bueno, entonces ahí empezó tu búsqueda. ¿Y cuál fue ese primer tropezón, esa primera noche oscura? Todo empezó en el 2023, el 4 de marzo. Ok. Yo estaba esperando que mi hija llegara del trabajo, era un sábado, las 8 de la noche, cuando sentí una presión en mi pecho. No, 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 yo no quiero sentir Yo eso. tenía a Ay. mi hija el carro, habíamos comprado un carro, una camioneta GPS y yo sabía por dónde venía. Entonces yo dije, ya estaba haciendo el retorno ahí donde era la 14 de Limonar y ya seguía el Ujú. retorno para llegar a la casa. Cuando de repente no salió más. Y yo, ay, el internet, pero yo en ese momento sentí una cosa y yo, qué raro. Entonces volví, me salí, me conecté y nada. Llamé a mi esposo que en ese momentico estaba sacando al niño. Le dije, amor, ves a María Claudia, mira hacia la autopista. Entonces me dice, no, es que no estoy por la autopista, me fui por el otro lado. Y yo, ay, ¿cómo así? Me dice, ¿por qué? Le dije, porque es que no sé, siento algo. Cuando casi me tumba la puerta, me dijo el vecino, Claudia, tu hija, Claudia, tu hija. Bueno, yo corrí y sí, mi hija se me accidentó. Llegando a la casa, a la vuelta de la casa, fue terrible. Ella también vivió momentos duros, el carro quedó pérdida total, se incendió. Mi esposo se la llevó en la ambulancia, yo no me pude ir porque el carro quedaba allí y yo me hice a una cuadra, nunca me pude acercar al carro. Y todo el mundo, eso había cantidad de gente metidas en el carro tratando de apagarlos, pero a la vez fue, yo se lo dije a mi esposo cuando llegué a la clínica, fue tan bonito y tan
milagroso y tan bendecido que ahí en el carro estaba todo. El portátil de mi hija, los celulares, estaba todo, todo. Las maletas que ella traía. Y las personas se bajaban del carro y yo estaba a una cuadra de distancia porque yo no me podía ni mover. Y todo el mundo iba y me llevaban las cosas. No se perdió absolutamente nada, ni una aguja. Lo triste de ese momento, aparte del accidente, es que me dicen, ve, ya salió lo de tu hija en redes sociales. Entonces yo medio miré. Claro, una hija de papi mami mínimo venía ebria. O sea, Ay, las Dios redes mío. sociales les digo que a veces dañan y afectan bastante. Mi hija venía a trabajar, estaba cansada, fue un microsueño. Pero bueno, ahí empezó el proceso. Duramos 20 días con María Claudia en la UCI. La operaron. Mi hija no caminaba, nada, no se podía ni sostener. Y ahí empezó el proceso. Y empezamos con terapias. Ella ya se quería morir, no quería vivir. Pero aquí estamos, se ha recuperado y está bella y radiante. La verdad es esa. Yo recuerdo que cuando te conocí, precisamente había pasado el accidente hace unos meses, ¿verdad? Hacía como 2 meses. O sea que Estaba en recién. ese fue el tiempo que nos conocimos, Sí, 2010, sí, 2023. 2023. Y Claudia llegó estamos haciendo una maratón de barras y ese fue un día donde te desahogaste. Uy, sí, yo estaba cargadísima. Porque no se Súper había cargada. permitido llorar, no se había permitido soltar. Pues Sí. obviamente son dos meses, era muy reciente. Y nosotros como madres somos, yo todo lo puedo, ¿no? Ujú. Y estoy para todo el mundo, pero no me doy el permiso. Y ese día ya se dio precisamente el permiso de poder soltar, empezar a liberar y ahí empezó como todo, o sea, ahí como que soltaste y seguiste liberando con diferentes Sí, técnicas, terapias sí, y porque yo estaba, obviamente, claro, uno tiene que ser fuerte, ujú, tenés que sostener, vos sos la mamá y uno tiene que sostener. Fue tan fuerte que yo nunca derramé una lágrima frente a ella, pero sí de vez en cuando sola, pero no lo que necesitaba sacar y les digo que la mejor manera de limpiarnos y liberarnos es llorando. Ustedes supieran tenía sinusitis en ese tiempo, yo me acuerdo me porque dio tú me dijiste, rinitis riñitis, por sí. las lágrimas que no salieron de mí. O sea, en ese momento tu alma pedía llanto, Era pedía impresionante, llorar. sí, sí, impresionante. Pero ahí uno va conociendo, o sea, de verdad, para llegar donde uno quiere llegar hay que pasar por muchas cosas y he aprendido que somos luz y somos sombra y la sombra no la podemos sacar de nuestra vida, simplemente hay que abrazarla Hace parte. porque hace parte de nosotros, pero eso yo no lo entendía en ese momento. Hoy en día lo entiendo, en ese momento no. Okay. Y allí vamos, mi hija se ha recuperado maravillosamente, fue un proceso largo. Después de que te dan un diagnóstico de que, más de que llegando a la clínica, cuando yo ya llegué, me dicen los médicos, sí, nosotros vimos el accidente de su hija, nosotros llegamos aquí al Valle de Lili Ujú. por Por redes Instagram. sociales. Ajá. Ujú. Y me dicen, no entiendo tu hija cómo está viva. Así me dijeron el médico. Y los me decían una cosa y me decían otra. Y yo era como que hay que hacerle esto, que hay que. El golpe del pecho fue terrible. Que ella no podía respirar porque le dolía. Si ella cada que respiraba le dolía. Ay, Entonces qué imagínate que era un dolor constante. Cuando yo veo que la tienen en críticos, yo no entendía. Yo decía, pero ¿cómo así? ¿Por qué estamos aquí? O sea, pero ya pasamos, pudimos superar ese momento tan fuerte. qué bueno, me alegra que Sí, ya esté mucho mejor. sí, ya está bien. Y después pasó algo más. Después fue tu esposo. Sí, que ya después faltaba un mes para cumplir el año del accidente de mi hija cuando mi Okay. esposo se enfermó. Pasaron muchas cosas. Llegamos a la clínica, los doctores de una me dijeron, prepárese porque él está muy mal. Y yo, ¿cómo así que está muy mal? Él iba con un dolor y cuando te empiezan los médicos a decir, es que está muy mal, que esto, que lo otro, parece que es un cáncer. Bueno, tantas cosas. Hubo que operarlo de urgencias, tenía una apendicitis, se peritoneó. La noche anterior, antes de ir a la clínica, yo empecé a hacerle tameana. Porque yo amo tameana, yo estoy súper conectada. Y, y al otro día nos fuimos en la tarde, en la mañana volví y le hice. Y fue tan así el milagro patente que cuando el médico lo opera, sí, se peritoneó, pero nada se regó.
La peritonitis se encapsuló. Imagínate. O sea, ahí vi el primer milagro. Me han dicho, todos los No, exámenes eso se riega y es impresionante. es impresionante, le había que dejarlo abierto. Bueno, y mi esposo estaba amarillo, amarillo, amarillo. O sea, que es el hígado, es una cirrosis. Bueno, en fin, y todos los pronósticos, todos los exámenes le salían malos. Y yo, me decían que él tiene un cáncer, yo todo lo cancelaba. Yo decía, él no lo tiene. Y si lo tiene, él se sana. O sea, yo estaba tan fuerte y tan positiva. Y yo hágale las terapias, ya después de la cirugía obviamente pasamos a cuidados intensivos porque fue algo fuerte, pero ahí estuve con él y yo ahí haciéndole terapia, cuando de un momento a otro todo empezó a girar, todos los exámenes empezaron a salir bien. Y todo empezó a salir bien, y todo empezó a salir bien. Eso sí, mi esposo en 10 días perdió 9 kilos. Cuando llegamos a la casa, todo el mundo decía que él tenía cáncer. O sea, la Pues, gente claro, porque apenas pierden peso, entonces O sea, está... fue impresionante mi esposo cómo quedó. Y les digo algo que nuestras mascotas Ay, qué pecado. Ellos absorben son los todo que lo absorben nuestro. todo. Mi perrito tiene cáncer, absorbió lo de mi esposo. Ahí vamos en el proceso. Ya lo operaron una vez, pero volvió y le salió. ¿Y esa técnica también se le puede hacer a los animales? Mira que nunca la he hecho en él, pero Pero deberías de ahora que ya probarle. lo había Claro. ayer estaba pensando, le voy a hacer también anatomía. Claro. Sí, sí, y le empecé a aplicar en la colita porque es que le sale como algo, como una carnosidad y eso le crece y le crece y le crece y le Ay, sangra. pequeño. Y empecé esta mañana, no sé, me vino el dióxido de cloro. Yo creo mucho en el dióxido de cloro gracias a la pandemia. Todo es gracias a la pandemia. Y dije, no, dióxido de cloro y empecé a echarle ahí. No sé, en algún momento va a funcionar, apenas le apliqué hoy. O sea, que es de tiempo, pero mi perrito se va a sanar porque él es un amor, él es lindo y él absorbió lo de su papá porque él ama a mi Y hay esposo. que hablarle, ¿no? Mm, Decirle, hacerle con la manito como sí, yo lo limpiando, limpio, sí, yo le hago. Bueno, que suelte eso porque eso no es de él. no es de él. Ok. Bueno, Claudia, y después se vino la prueba final. Y se vino la prueba Y final. esa fue ya, o sea, te tocó a ti, en vivo y Sí, en directo. ¿Qué ya pasó? cuando mi esposo, o sea, obviamente yo parada, sin llorar, fuerte, dándola toda, sosteniendo a mis hijos emocionalmente y sosteniéndolo a él. Pero les iba a decir algo que es muy importante, que nosotros tenemos el poder de querer seguir o quedarnos allí. Porque estando en ese momento mi esposo con él en la clínica, yo lo cogí de la mano antes de la cirugía y le dije, amor, recuerda lo que me prometiste, o sea, no me puedes dejar sola, no me puedes dejar sola. Entonces necesito que elijas vivir, elijas sanarte. Y me dijo, sí, le dije, sí que. Entonces me decía, en medio de su debilidad, elijo sanarme y elijo vivir. Okay. Y entonces cuando uno lo manifiesta desde el corazón, los resultados se ven. Mira que yo precisamente he estado en el episodio pasado, les estaba hablando acerca de eso. Actualmente se ha demostrado que nosotros tenemos la capacidad de sanar dándole órdenes. Sí, Ya así existe es. la epigenética, la elasticidad a nivel de las células, donde nosotros tenemos ese poder. Pero dudamos y no creemos. Sí, ha sido el Entonces, problema que siempre dudamos de nosotros. pero es una elección y nosotros Sí, podemos elegirlo y pasa. Y aquí mira, tenemos un caso aquí está un caso. que Cuando bien. él decidió, eligió todo, empezó. Bueno, y ya el fuerte fui yo. Ya mi esposo se empezó a recuperar, pero ya llevaba mes y medio y empecé yo a sentirme mal. Empecé con el colon, que fue terrible ese tiempo. Duré 4 meses inflamada. Todo lo que comía me caía mal. Cuando ya siento que lo voy superando, llegó la sacudida que mi alma me movió, como quien dice, bueno, ya es hora. Ese día sentí morirme, Catalina. Eso fue Okay. una noche, el 11 de septiembre, no se me olvida, a la madrugada, donde se me movió, fue un mareo sí, que los médicos no se explican porque los mareos son así. 2024. El mío fue así, donde ves todo se mueve así, literal, la ventana, las paredes me hacían así. Y yo, porque me paré al baño y yo tratando de coger la cama, no podía. Y yo empecé, amor, amor. Cuando mi esposo se despierta, me decía que le dije, me estoy muriendo.
yo sentí que me moría. Ya me recosté, no sabía qué hacer. Entonces, ahí me dio un zumo de limón porque yo creo mucho en el limón. Soy adicta al limón. Para mí el limón. Ah, y les tengo. Gracias a los mareos que he vivido, les tengo, que eso se los doy al final, el tip para lo que quita el mareo. Porque de tanta cosa que me ha pasado, aprendí. El hecho es que me fue pasando el mareo, pero no 100%. Me fuimos de urgencias. Tenía la presión en 250. Me hicieron cantidad de exámenes. O sea, eso que sucedió esa noche me alteró todo mi sistema. Así de sencillo. Me declararon Sistema hipertensa. nervioso. Y todo mi sistema, todo mi Todos los cuerpo. sistemas. Sí. Ok. Me declararon hipertensa, no estaba sufriendo de la presión. Me declararon diabética, no sufría del azúcar, nada. Pero lo más duro fue mi cabeza. Porque mi cabeza mantenía embombada y vacía a la vez. Yo no sentía nada en mi cabeza, era una nube y yo me sentía vacía. Y me empezaron los ataques de pánico, así de la noche a la mañana. Y yo decía, ay, las personas que sufren de ansiedad, debe ser duro, pero no están, son como exagerados, decía yo. Hasta que uno no lo vive. Cuando lo empecé a vivir, uff, pensé en quitarme la vida en un momento de esos. Es desesperante y agradezco mucho a mi esposo y a mi hija porque estuvieron ahí aguantándome y a la vez los veía y me daba tristeza como causarles esa impotencia a ellos. Hasta que sí o sí me tocó el psiquiatra y llamamos de la EPS para la cita y me la daban en 2 meses. Donde yo hubiera esperado 2 meses, no, ya Claudia no existía. Me la tuve de un día para otro. O sea, yo duré con ataques de pánico 4 días. De buena me medicaron, medicamentos controlados, pero fue lo que en ese momento me ayudó. Tenía que dormir, descansar mucho. Ya después empecé a... Claro, porque es que cuando no dormimos, pues obviamente se altera el sistema nervioso, el cerebro no funciona No, igual, o nada, sea, todo nada, empieza a fallar. nada, yo ya no dormía, ya no dormía. Bueno, el hecho es que poco a poco me sentía tan vulnerable, me sentía tan sola, a la vez me sentía impotente porque tantas herramientas que sé que yo ayudo a las personas y saber que yo no podía Que no ayudar, puedes. que no me podía ayudar, porque sea como Eso sea, es lo que a mí yo a también, veces me frustra, sí, que nosotras mismas no no podemos podemos, hacer. porque necesitamos de un terapeuta. En estos días yo me veo una serie que me encanta, La Rueda del Tiempo, y me fascina esa serie, y hablan de encauzar, y nosotros somos encauzadoras con la energía, me fascina. Y lo que pasa con ellas, es cierto, ellas mismas no pueden, cuando están heridas tiene que venir otra persona a ayudar, y lo mismo pasa con nosotros, porque si no estamos al 100% con nuestra energía alta no podemos hacer nada. Ujú. Entonces, por eso me sentía tan vulnerable en ese momento. Empecé a pedir ayuda y uno como que, conociendo tantas personas y uno como que no, nada, hasta que empezó a llegar, empezaron a hablarme y aquí voy, ya he superado mucha cosa, muchísima cosa, pero la verdad pensé que no, que de esta no salía. Ok, aquí hay varias cosas. Uno, me gustaría saber tú qué has identificado, qué era lo que tu alma te gritaba, qué era lo que, o sea, tú qué has identificado que tenías que sanar más allá de la parte física. Ay, yo tenía que sanar tantas cosas. Tenía guardado tanto resentimiento, tantas rabias, tantas iras, tanto Ok. dolor, tanto desengaño, tanta frustración. O sea, yo en ese momento tenía todos los chakras bloqueados. O sea, desbordados, Ujú. desbordados totalmente por no expresar mi verdad, por callarme en ciertos momentos, el dolor, sentir como la maldad de la gente, sentir rabia a veces conmigo misma, sentirme impotente, o sea, no tantas cosas. Y mira que tú lo dijiste ahora que estábamos charlando antes de empezar. O sea, tú hoy eres tú. Soy yo, sí, ya sin Porque máscaras, muchas veces callamos sí, por evitar problemas, por el que dirán, todo lo que tú estás diciendo, sí, por rabia, por resentimientos, por tener una máscara de que yo soy, yo puedo, yo quiero demostrar algo distinto ante los demás. Pero cuando no nos quitamos eso, en tu caso fue
el problema digestivo, fue tu cabeza, fue tu presión, o sea, todo lo que se disparó en ti fue a nivel cerebral, porque el estómago es nuestro segundo cerebro. Sí. Tu cabeza Ujú. y la parte cardíaca, o sea, como sea, parecías una olla a presión. Ay, es terrible. Así. Terrible. La olla a presión a punto De explotar. de explotar. Entonces, si nosotros no aprovechamos para ir gestionando esta parte emocional, que esto es algo que ya se escucha mucho, gestiona las emociones, gestiona las emociones. Las personas no entienden, No. no lo entienden, pero de verdad que es supremamente importante. Porque cuando no lo hacemos, el cuerpo reacciona. Y mira que, o sea, es que todo es un aprendizaje, pero lo bonito es cuando te quedas con el aprendizaje y lo pones en práctica, porque de nada te sirve aprender y dejarlo allí. Las emociones es algo fundamental y he aprendido, porque a mí me suceden dos cosas. O sea, me inflama el colon y me empieza a dar un dolor aquí, que también es del hígado. Porque me salió también hígado graso, ¿no? Grado 2. Entonces, no, pues yo la bella con todo. Entonces me empezó un dolor aquí cuando ya identifiqué qué es. Cada que a mí me da mal genio con algo, cualquier situación, Okay. me da como esa rabia, inmediatamente me da el dolor. Yo antes no lo identificaba. Y yo, uy, Es que el hígado guarda las rabias. y el colon también, El colon la también. ira. Ujú. Entonces yo decía, ¿en serio? Claro, ya hace técnicas y empezaba en ese momento a liberar la emoción. La liberaba y se iba el dolor. O sea, de verdad, Catalina, se iba el dolor. Es que es tan importante que Sí, escuchemos nuestro es cuerpo. mucho. Estábamos en ese diálogo antes y Claudia me decía, yo decidí cortarme el cabello, quitarme los tacones, guardar el bolso, no maquillarme mis uñas. Y curiosamente yo también estoy viviendo ese mismo proceso, porque inclusive hace 2 semanas mi cuerpo ya no quería comer carne. Ujú. Entonces yo dije, yo no voy a comer carne. ¿Qué quiere mi cuerpo? Ensaladas. Y comí ensaladas y comí ensaladas. Pasó esa semana y ya mi cuerpo dijo, sí, otra vez carnita. Otras carnitas. Otra vez carnita, listo. Pero entonces ya mi cuerpo me dijo, no, no te pintes las uñas. Entonces ya mis uñas no están ni las de los pies ni las de las manos, yo las mantengo pintadas. Pero mi cuerpo no quería eso, o sea, no quería tener. Entonces estoy en esta semana como en ese proceso de no. Y lo mismo te ha pasado a ti, o sea, yo tintes ya no utilizo. Ujú. O sea, mis canas al natural, Ay, yo el también tengo maquillaje, pues porque canas. tampoco podemos salir así como las más. No. No, no, no. Pero tú estás viviendo también exactamente lo mismo, o sea, Ya este es como, mi cabello, tengo canas y yo decía, cuando yo tenga canas, horrible, me tengo que tinturar, me las tengo que tapar. No, ya digo, me las voy a dejar. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo me voy a ver? no importa. ¿Cómo me van a ver los demás? No sé, pero después de que a mí me agrade, me las voy a dejar y ya aquí tengo y yo las miro. Y sabes que lo más bonito, que yo le digo a mi esposo, me hago así la cabeza, ¿no? El cabello. Digo, mira cómo tengo de canas. Me dice, son hermosas. Entonces yo, Ay, tan bueno, lindo. porque vamos a la par, o sea, ese cuando nosotros empezamos, él tenía Claro, 19 es y que yo los dos han 18, envejecido entonces juntos, todo o nos sea, está todos. pasando así, así a Claro. la par, y es tan bonito, o por lo menos en la noche, vernos los dos sentados con gafas, y yo, o sea, tantas cosas, de verdad que, pero eso sí, no hemos perdido la esencia Lo que importante aquí llevamos, es que tú escuchaste, sí, que te tocó de una manera fuerte, muy fuerte, sí, fuerte, pero también detrás de eso había algo más y era la envidia, sí, porque esto no solamente era lo que ella guardaba, tal vez, si hubieras estado más fortalecida, no sé, claro, no toca, no, si hubieran podido llegar a ese punto, pero no, cuando nosotros somos más vulnerables, cuando estamos en estos procesos de enfermedad, de depresiones, de ansiedades, de emociones fuertes, es cuando más fácil llega todo lo que la gente nos hace. ¿Y que qué fue se, lo que pasó ahí? que se llama envidia o mal de ojo. Y es tan fuerte. Y yo decía, pero que me están envidiando. Tú no creías, No, no creía porque yo siempre he visto mi vida como tan normal. O sea, como normal. como que a mí eso no me pasa. No, y Y sí, que yo todo decía, pero es que me van a bien. envidiar. O sea, yo millonaria no soy. O sea, el hombre, si tengo un hombre hermoso, maravilloso, pero no es. Pero resulta que sí, mi hogar. O sea, de verdad. No es por nada, Cata. Donde nosotros dos vamos, dejamos huella y la gente tiene que ver con nosotros. Mira que
Hace un año salimos los dos, antes de enfermarme, después de que mi esposo se recuperó, a celebrar mi cumpleaños, porque siempre lo hacemos. Este año no salimos. Y nos fuimos a bailar. Y a nosotros nos olvidamos de las personas, del sitio, de todo. Solo somos mi esposo y yo. Y había una pareja de personas adultas tan hermosos al lado de nosotros. Bueno, estábamos bailando, mi esposo y yo como siempre. Cuando él se fue para el baño, la señora me dice, ay, la felicito. ¿Cuánto llevan de casa bastante luna de miel? Y yo la miré y yo, ¿cómo así que luna de miel? Le dije, señora, llevamos 34 años juntos. Y me decía, no, o sea, aterrada. Y la señora empezó a contarle a los de la otra mesa, mire que llevan todo eso. Yo pensé que estaban de luna de miel. O sea, porque nosotros somos nosotros. Mis hijos lo dicen, que nosotros somos maravillosos, que la esencia, o sea, como estamos, obviamente discutimos, porque Pues todo no es somos perfecto. una pareja normal, pero vos pensás que eso nadie te lo va a envidiar. Resulta que sí, te envidian lo que tenés, lo que sos. Y yo sí sabía que yo era algo grande y no por prepotente, pero o sea, me refiero en luz, pero no lo tenía como identificado exactamente. Yo decía, pero ¿qué pasa? Cuando no, sí. Y aquí estoy, ya viví el proceso, me hicieron mal de ojo, envidia o esta brujería. Personas que uno ni se imagina. Pero bueno, el hecho es que estoy fuerte. Yo sabía que antes no podía. Ahora tengo mi energía alta, me protejo porque me sé proteger. Antes me protegía, pero de nada me servía por lo mal que estaba. Y puedo ayudar a las personas. He vivido tantas cosas que yo digo, ¿por qué? ¿Por qué me pasa eso? Y yo no me había caído en cuenta, Catalina, que cuando las personas te llaman y siempre te cuentan y quieren una guía tuya, esa es como la primer señal de que vas por el camino correcto. Y yo no lo asimilaba. No lo creías. No, no lo creía. No lo creía. Y esa ha sido mi noche oscura del alma. Como decía Cata, metafóricamente uno piensa que es una noche, a veces Y duran ya van meses, 2 años, 2 años. 2 años. 2 años Y en eso. espero y aspiro Que ya, que ya, ya me ¿no? suelten, que ya Que aprendí. por favor. Sí, ya coge a otra guerrera, pero ya con esta déjame, porque de verdad, o sea, mi hija, mi esposo, mi perrito, y después yo. No, o sea, Y no. seguramente que vas a recuperar a tu perrito. Sí, o sea, Si ya te llegó ese pensamiento ayer, hoy te lo estoy confirmando. sí, gracias. Muy seguramente vas a poder hacerlo y esa va a ser una historia para contar también. Sí, porque, ay, no, o sea, es que yo me acuerdo y se me aguan los ojos, pero fuerte, fuerte. Y cuando mamás parten de allí, ¿cómo es posible que llegue la enfermedad a tu hogar y a las 3 personas que viven allí, a la mascota y las plantas se te empiezan a morir? ¿Qué es? Pero yo Eso no es un veía. signo, ¿no? Sí, Cuando tú ves que tus plantas se están muriendo, cuando tú ves que tus plantas se están secando, algo muy fuerte llegó. se me pasó contarte cuando el accidente de mi hija, como yo mantenía en la clínica en la UCI con ella, como a los 3 días. Ese día de noche mi esposo se quedó con ella, entonces yo dije, me voy para el apartamento. Cuando voy llegando, en el medio de la sala hay un patiecito y tengo el dólar. Mi dólar estaba así, totalmente caído. Yo me asusté tanto que yo dije, Dios mío, ¿por qué mi dólar está así? Y yo dije, Dios mío. Yo dije, no, fuerte, fuerte, fuerte. Le conté a mi esposo y me decía, no, mami, eso es que algo le cayó. O sea, él siempre Sí, sacándome claro. por otro lado, pero Ayer en esta semana hablábamos porque nosotras nos cuestionamos mucho, ¿no? Como sí, estamos en el bastante. despertar, decimos bendita ignorancia a veces, ¿no? Sí, Porque cuando ya estamos en este despertar, todo lo cuestionamos. ¿Por qué sonó esta canción? ¿Por qué llegó esta sí. mariposa? ¿Por qué no sé qué? ¿Por qué me encontré con este? ¿Por qué? Ya somos la loca de la casa. Uy, no. Todo tiene una respuesta, Sí, todo sí. tiene una razón de ser, todo tiene un para qué. Y es cierto, o sea, el tema de las plantas tiene mucho que ver, Uf, es súper importante que estén atentos porque ¿quién fue la última persona que entró a tu casa? ¿O que te han enviado? Porque miren el tema de Claudia, yo no lo he vivido, yo hago limpiezas espirituales, aunque siempre les he dicho, inclusive a mis alumnas, Clau, te certificaste conmigo, sí, ¿cierto? sí. Yo les digo, yo sé hacer limpieza, les enseño, pero yo llego hasta cierto punto. Porque tampoco soy una charlatana, no me gusta decir algo que no voy a poder hacer.
hay especialistas, hay personas que hacen procesos mucho más fuertes y lo Sí, que Claudia se encontró no solamente fue una mala intención, no solamente fue envidia. fue brujería. Y tuvo que vivir un proceso muy fuerte para poder destruirlo. Afortunadamente eso ya se concluyó y en este mes de mayo ha sido su renacer. Sí, mira que es lo que te decía, Cata, que yo le estaba diciendo a mi esposo, ya se acaba este mes, eso fue en abril, se acaba este mes y ya esto se acaba, porque una cosa es que vos te enfermes y lo otro, que tu economía se congele. O sea, es que eran todo. Mis hijos me decían, los que no viven con nosotros, tan raro, mamá, mi hermano, pero ¿qué está pasando, nana? Y yo decía, yo no entiendo, yo decía mucho, ¿por qué me pasa eso? Cuando cambié la palabra y dije, ¿para qué me está pasando esto? ¿Cuál es el motivo de esto? Empezaron a llegar las respuestas. Así empezaron a llegar las respuestas, darme cuenta que Es que no nos preguntamos. no nos preguntamos. Y le dije a mi esposo con mucha certeza, se acaba el mes y se acaba esto, y renacemos, ya. Dicho y hecho, terminé el mes y ese día se destruyó, se acabó todo y lo sentí. El 1 de mayo Y no fue solo eso, diferente. sino que tuvimos una conversación, porque conversamos esta semana, no me acuerdo. Y yo le digo, Claudia, ¿quieres venir a contar tu historia? Ah, porque te dije que estaba radiante, que me había Ah, encantado ya. verte. Sí, sí, sí. Entonces, pues mira, Claudia, realmente tu historia me parece muy fuerte. Una cosa es contarla. Sí, Además que obviamente se ha resumido de una manera, pues porque no vamos a entrar en detalles, pero más allá de eso es que ella pudo identificar todo lo que tenía que sanar. Pero ya ahorita estás en un momento distinto, ya lo sí. estás viviendo. Sobre todo yo quisiera es que tú les digas a las personas eh, como que, en resumen, o sea, ¿qué fue eso que aprendiste principalmente? Como el hecho de que sí existe la brujería, el hecho de que sí existe la maldad. ¿Cuál fue tu principal experiencia de todo esto y qué les dejas a ellos o cuál es como tu recomendación? Yo creía que la brujería no existía. Hasta que uno no lo vive, no comprueba las cosas que aprendí. Ay, que dejemos de aparentar lo que no somos, dejemos de ser personas que no queremos ser. O sea, en el sentido de que, por lo menos en mi caso, yo quería ser diferente, quería verme linda todos los días, mi cabello liso, rubia, mis cejas, mis pestañas, no. Hasta que mi alma me sacudió, bueno, ¿qué pasa con usted? ¿Qué quiere? ¿Por dónde es su camino? Y esta soy yo, así. Mis uñas cortas y mis uñas re largas. No estoy en contra de las mujeres que se maquillen, que se arreglen porque se ven hermosas, pero es como uno lo sienta. Me refiero a escuchar nuestro cuerpo. Si la persona se siente, me gusta mi cabello, me gusta tinturármelo, me gustan mis pestañas, hágaselo, se siente bien, hágalo. Pero si no se siente bien, no lo haga, solo por agradarle a otros. A ese punto es donde voy. Aprendí que hay que escuchar a nuestro cuerpo nos habla y nos volvemos sordos ante él. Y a creer en nosotros mismos. De verdad, tenemos tanto, tanto poder que no nos alcanzamos a imaginar que todo lo que sale de aquí y se conecta con se da porque se da. Entonces, creamos en nosotros, tenemos la fuerza, tenemos el poder. Escuchemos a nuestro cuerpo, soy otra y me encanta la que soy porque soy yo. Mira que en estos días encontré una foto cuando tenía como 14 años y me corté el cabello mochito. Esta es la segunda vez que me corto el cabello mochito. Y me parezco tanto a esa época y yo decía, ay, ¿en serio? Y esa época sí también yo, entonces me agrada de verdad. Yo ahora soy la chica que anda en jeans, zapatillas, camiseta y una mochila. Ya mis bolsos están en bolsas, mis zapatos altos guardados. Hoy de pronto me puse blusita por no salir en camiseta, así como ando, porque, no sé, me gusta ponerme pañoletas, o sea, no sé, esa soy yo. Claro, y hay otro aprendizaje muy grande, por si, no sé si lo has identificado o no, ¿Cuál? el no juzgar el dolor de otro, porque tú lo dijiste, Sí, en cuestión de la ansiedad, la ansiedad, no creo que sea tan duro. no sé. Ujú. No sabemos hasta dónde las personas puedan soportar, no sabemos qué es lo que están viviendo, entonces no juzguemos. Más bien Exactamente. seamos empáticos con las personas.
Exactamente, Cata, porque es muy fácil uno estar acá afuera y no estar en los zapatos de la persona. Y otra cosa, bueno, antes de decirle lo otro, si yo no hubiese estado acompañada en este proceso, yo ya no existiría, la verdad. No hubiese podido continuar, porque fue muy fuerte la ansiedad, los ataques de pánico que viví. Y lo que les iba a decir, ay, se me olvidó. Se me Bueno, olvidó. mientras se acuerda, ¿cuál es el tip que nos ibas a dar? Ah, porque yo quedé con, debido a ese mareo tan fuerte, yo quedé con vértigo. No, se me mandaron cantidad de medicamentos y no, pues ahí más o menos, hasta para el mareo. Y vi por ahí un señor que dijo, es que es chistoso. Dijo, cuando tengan mareo, cómanse un pedazo de cáscara de mandarina. A mí se me quedó grabado, pero les voy a contar cuál es el chiste. Le digo a mi esposo, amor, hay que comprar cáscara de naranja para el mareo, le dije yo. Y él entendió mandarina. El hecho es que él me trajo la mandarina y yo ese día estaba mareadísima y me comí el pedazo y no sentí efecto. Miren lo que es el subconsciente, el poder de la mente. Y yo, la recomendación que escuché fue de mandarina, escuchen bien. Y mi esposo me trajo la mandarina, pero ya en el momento que él me la trajo, mi cabeza decía era naranja, naranja. Y yo me comí la cáscara de mandarina y yo, eso tan fuerte, tan ácido, bueno, en fin. No sentí nada. Le dije, sí, ves, amor, es que yo te dije naranja. Y resulta que yo no le había dicho naranja. El hecho es que al otro día me trajo naranja y volví medio el mareo. Me comí el pedazo de cáscara y a los 2 minutos ya no tenía mareo. Pero miren el poder de la mente. Yo escuché el remedio, era cáscara de mandarina. Pero dentro de mí salió naranja, naranja, naranja. O sea, de pronto a ti te va a funcionar la mandarina. A mí me funcionó fue la naranja. Y santo remedio, es verdad, es verídico, porque yo amo Y al ya le limón. tienes fe Sí, a la porque cáscara de el limón naranja. para mí también para los mareos maravilloso, el zumo de limón, pero no, como la cáscara de naranja, ninguno. Ay, se me fue lo otro que le iba a decir, Cata. No, no sé. Nada, ¿Alguna déjanos mentira? una recomendación, ¿qué quieres Ay, decirles? el despertar es algo tan bonito. Yo he sufrido, he tenido mucho dolor y he vivido todos esos momentos. Pero aquí donde estoy yo, digo, si yo no hubiese pasado esos momentos, no sería la persona que soy. Ahorita lo miro con amor, me da como risa, como esa alegría de que agradezco que gracias a todo lo que viví, soy la persona que soy. Me entiendo, me comprendo, siento mi energía y es maravilloso. Entonces yo a que los invito a que se aprendan a conocer. De verdad es súper importante que se escuchen. Escuchen esa vocecita que les habla, que los está guiando y es su alma. Y hasta de pronto son sus guías, porque eso fue otra historia con los guías míos, que pensé que yo estaba loca y hasta los callé. Ay, no, terrible todo lo que me ha pasado, pero bueno, ese Pero es... Clau, de verdad yo sí te valoro y te Ay, tan reconozco, linda, porque de Cata. verdad que todo lo que has vivido, no todo el mundo es capaz No, de superarlo. fuerte, sí. Y ahí es donde muestras esa fortaleza, esa berraquera, que más allá de que sea la cara de fuerte, es como tú lograste superar, cómo Sí. enfrentaste todas las situaciones y hoy estás en este punto. Y para aquellas personas que quieren tener contacto con Claudia, que quieren vivir esta técnica, ¿cómo es que se llama? Dame, Ana. Tameana, que quieren experimentarla con ella, ¿dónde te pueden encontrar? Mis redes sociales, en Instagram, en TikTok, en Facebook, La Séptima Terapeuta. Si me quieren escribir, la séptima terapeuta @gmail.com. O sea, por todo lado, la séptima terapeuta. Aquí estoy, Claudia Molina. Y ya me acordé, es que aprendamos a pedir. El universo nos escucha, porque miren, una de las cosas que yo decía era, yo quiero que cuando un consultante llegue a mí, yo lo pueda entender, lo que esté viviendo en el Ujú, momento, su ujú. enfermedad o esto, pero no sé de qué manera lo pedí, que me dio todas esas dolencias, todo lo que me ha pasado, es que he vivido de todo. Entonces hay que aprender a pedir para hacer el proceso de la mejor manera, no tener que llegar al punto, por lo menos donde me ha cogido y me ha dado vueltas, que a muchas personas nos ha pasado así como a otras no. Entonces aprendamos a pedir que sí se nos da. Crean en ustedes. Y síganme en la séptima terapeuta y acá está.
Bueno, Clau, muchas gracias. De verdad que este ha sido un episodio maravilloso. Me encanta poder contar y que ustedes conozcan cómo las personas viven los diferentes procesos. Nos ven en redes sociales con una sonrisa, perfectas, contando historias, pero lo que se vive en detrás de cámaras, en la vida real, es algo totalmente diferente y es precisamente lo que quiero que ustedes conozcan. Así que nos vemos en nuestro próximo episodio, en lo que el alma grita. Y gracias, Claudia. Ay, con todo mi amor. Hasta la próxima. Chao, Chao, chao. gracias.